scared. Son muchos los partidos políticos a los que les gusta autocalificarse como liberales, como seguidores de la filosofía política del liberalismo. Sin embargo, hay dudas razonables de que muchos de ellos sean verdaderamente liberales, pero para determinar si alguien es liberal o no, debemos dar una definición de qué es el liberalismo. Por tanto, ¿qué es el liberalismo? Bueno, a mí una definición que particularmente me parece muy atractiva del liberalismo es la que presenta el filósofo Chandran Kukatas. Kukatas dice que el término liberalismo se identifica con un paradigma político que responde a la diversidad humana, es decir, un paradigma político que reconoce que los seres humanos son distintos, son diversos, mediante la defensa de instituciones que permiten la coexistencia de distintas creencias y modos de vida. Es decir, el liberalismo responde a la diversidad humana creando instituciones que permiten que esa diversidad humana se manifieste en diversidad de creencias y en diversidad de modos de vida. El liberalismo acepta la pluralidad de esas creencias y modos de vida, la multiplicidad de valores religiosos y morales en el mundo moderno y promueve la tolerancia. Por tanto, instituciones que respeten esa diversidad de creencias y que promuevan la tolerancia de las personas distintas hacia ellas. El liberalismo se diferencia de otras filosofías políticas en que rechaza la idea de un orden social orgánico y espiritualmente unificado, dentro del cual los intereses de los individuos se alinean en perfecta armonía con los intereses de la comunidad. El liberalismo, por tanto, rechaza la idea de que todos en una comunidad queremos lo mismo y que los intereses de la comunidad son mis intereses. El liberalismo reconoce que hay conflictos de intereses, que unas personas quieren unas cosas y otras personas quieren otras, y la solución que plantea ante esa diversidad de intereses, ante esa diversidad de concepciones de la buena vida, de concepciones del bien personal, del bien comunitario, no es obligando a que unas personas se sometan a los intereses de otras personas, sino respetando sus esferas de libertad. Los individuos, por tanto, poseen fines distintos y no existe un único objetivo común que todos deban compartir y, por tanto, necesariamente los fines de esos individuos entrarán en conflicto. No existe un único fin al que todos deban someterse. Incluso la idea de bien común, cada uno de nosotros tiene una particular concepción de bien común. Es injusto, es inconveniente, por tanto, que unos individuos se tengan que someter a los fines de otros individuos y que por tanto no puedan perseguir su modo de vida. La cuestión, dice Kukatas, la cuestión a resolver desde un punto de vista liberal es la de cómo regular y no la de cómo erradicar tales conflictos. Los conflictos en cuanto a la diversidad de intereses existen y lo que necesitamos son instituciones políticas que respeten esa diversidad de valores, esa diversidad de modos de vida, esa diversidad de planes de vida y no intenten eliminarla y no pretendan que unos planes de vida de unas personas se sometan a los de otros. La solución no es que todos tengan que querer lo mismo, sino que a cada cual se le respete por lo que quiere y por tanto los modos de vida diversos puedan coexistir, aunque existan conflictos entre ellos, que exista un escrupuloso respeto mutuo. Esta es la definición que da Chandran Kukatas, pero esto tiene una serie de implicaciones que en parte ya hemos ido desgranando. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cuáles son los valores nucleares del liberalismo? Pues para responder a esta pregunta podemos acudir a otro filósofo llamado Jason Brennan. Y Jason Brennan acota cuáles son los valores del liberalismo. El primero es la tolerancia radical. El liberalismo reconoce la existencia, como decíamos, de diversidad de modos de vida y la respuesta que da a esa diversidad de modos de vida es vive y deja vivir. Tú vive tu modo de vida y no te metas en el modo de vida de los demás. El siguiente valor del liberalismo es la voluntariedad radical. Toda interacción entre personas tiene que partir del consentimiento mutuo.
Una persona no puede imponerle a otra su concepción del bien, su concepción de la buena sociedad, su plan vital. Para que ambas personas se respeten, una tiene que aceptar el plan o tolerar el plan vital de la otra persona y la otra tiene que tolerar mi plan vital. Y por tanto nuestra interacción solo se dará en tanto en cuanto ambos consintamos en ella. La tercera es el respeto radical. La tolerancia se materializa en un respeto jurídico, en un respeto institucional. El liberalismo reconoce la necesidad de proteger la esfera de acción, la capacidad de agencia, la capacidad de tomar decisiones de las personas y se opone, por tanto, a que unas personas puedan imponerles sus planes de vida a otras personas. El tercero es la igualdad, pero no la igualdad de resultados, sino la igualdad del punto de partida. Todas las personas tienen el derecho a perseguir su plan vital sin que otras personas les coaccionen. Partimos, por tanto, de una igualdad moral. Nadie tiene derecho a gobernar sobre otros. Nadie tiene derecho a imponer su plan vital a otros. Todos tenemos derecho a autodeterminarnos, a perseguir nuestros propios objetivos, respetando, eso sí, los objetivos personales de los demás, porque tienen ese mismo derecho. Y por tanto somos iguales jurídicamente. Existe igualdad en cuanto a derechos y libertades. El quinto valor es la paz. Los liberales se oponen a la violencia. Y se oponen a la violencia entre individuos, entre grupos y entre estados. Precisamente porque el punto de partida ha de ser el respeto a los valores, a los modos de vida, a los planes de vida de las personas, y por tanto la oposición a que unos grupos se impongan violentamente sobre otros, el ejercicio de la violencia ha de estar proscrito para el liberalismo. Como mucho, el liberalismo acepta la violencia defensiva, que si alguien me agrede yo pueda defenderme, pero no la iniciación de la violencia para imponerles a otros mis planes de vida, ni tampoco para sacrificar los planes de vida de los individuos al bienestar del Estado o de la comunidad. El liberalismo se opone a las guerras invasivas que tienen como propósito beneficiar a ciertos grupúsculos económicos, a ciertos lobbies o a la burocracia estatal o a la burocracia militar. A eso se opone el liberalismo porque estamos sacrificando las vidas y las libertades de personas concretas, de aquellos a los que se obliga a ir a la guerra o aquellos que soportan y sufren la guerra para mayor gloria de los objetivos personales o corporativos de algunos individuos. El liberalismo también promueve obviamente la responsabilidad. Las personas son libres de perseguir sus planes vitales, pero se han de responsabilizar de las consecuencias que se deriven de las acciones que tomen al perseguir esos planes vitales. No es posible perseguir mi plan vital si yo me desentiendo de las consecuencias sobre terceros del proyecto de vida que yo he escogido. Y por último, por tanto, libertad. Libertad como el valor que agrupa todos los anteriores. Se debe respetar la libertad de cada persona para perseguir sus propios fines y, por tanto, una persona no puede socavar y erosionar la libertad de otras personas a perseguir sus propios fines. O por traducir estos valores en elementos a los que el liberalismo se opone. ¿A qué se oponen los liberales? Pues Jason Brennan también nos ofrece esa respuesta. ¿Qué idea rechaza el liberalismo? Primero, la sociedad no tiene fines distintos a los de los individuos que los componen. Una sociedad puede tener fines individuales mayoritarios, pero la sociedad como tal no tiene fines que no sean los fines de los individuos. Los fines de la sociedad, cualesquiera que queramos denominarlos como tal, serán fines concretos de los individuos. Y por tanto, cuando se apela a fines sociales para promover fines a costa de otros planes vitales individuales, lo que en realidad se está haciendo es promover los fines de determinados individuos a costa de los de otros, por muy mayoritarios que puedan ser esos fines. Las mayorías para el liberalismo tampoco tienen derecho a ejercer la violencia o a atentar contra los proyectos vitales de las minorías. Segunda idea que se rechaza: las personas no nacen endeudadas con la sociedad. Las personas no, cuando nacen,
nacen libres, nacen sin vinculaciones, sin cargas, no están sujetas a los caprichos o a alguna responsabilidad con la sociedad, porque las personas no son responsables de haber nacido en sociedad. Y si no son responsables de haber nacido en esa sociedad, no se les pueden imponer obligaciones naturales vinculadas a estar en esa sociedad. Se les ha de reconocer el derecho a separarse de esa sociedad. Si no consienten en formar parte de la misma, se les debería reconocer la potestad de autoorganizarse política y socialmente. Tercera idea que se rechaza: los estados no deben actuar paternalistamente con sus ciudadanos. Los estados no son nuestros padres que nos tengan que orientar en la vida. Las personas, como hemos dicho, son responsables, primero, de trazar su propio proyecto vital y segundo, de responsabilizarse de las consecuencias de ese proyecto vital. El Estado no está legitimado para ejercer la violencia y socavar los planes vitales de determinadas personas adultas y responsables. Se reconoce la libertad no solo frente a otras personas, sino también frente al Estado. ¿Y por qué el Estado no tiene autoridad política para actuar como nuestros padres? Pues porque los estados no tienen una autoridad natural sobre nadie. Nadie, de hecho, tiene una autoridad natural sobre nadie. Si las personas son iguales, nadie nace con el derecho natural a ejercer la violencia y a gobernar y a mandar y a dirigir a otras personas. Las relaciones, también las de jerarquía, se basan en el consentimiento. Si yo no consiento, nadie puede violentarme ni obligarme a hacer aquello que yo rechazo hacer, porque se me reconoce mi esfera de libertad. La violencia, en consecuencia, no es un fin legítimo para alcanzar nuestros fines. La violencia, entendida como conculcación de las libertades de otra persona sin el consentimiento de esa persona, implica que una persona se arroga el derecho a gobernar sobre otras, incluso ejerciendo la violencia. Y no existe tal derecho porque la libertad prevalece sobre ese presunto derecho a gobernar a otros. Presunto derecho que no existe, como hemos comentado, porque las personas parten desde la igualdad moral, desde la igualdad jurídica, y por tanto nadie es más ex ante que nadie. Nadie tiene derecho a mandar sobre otros. Asimismo, las fronteras estatales no deberían separar a las personas. Las fronteras estatales son constructos artificiales del poder político por el cual se impide que determinadas personas entren incluso en la propiedad de otros individuos que están dentro de un territorio y donde querrían esos individuos que entraran. Yo no puedo invitar a mi casa a un extranjero que no esté dentro de España, sino que esté fuera de España, si el Estado me impide hacerlo. Y por tanto, en este caso, el Estado se arrogaría un derecho para reprimir mis libertades y para reprimir las libertades de circulación de la persona que quiere entrar porque yo le autorizo a entrar en mi propiedad. Y por último, los liberales tienen una visión realista, no romántica del Estado. Entienden que el Estado no busca el bien común. Lo que hace el Estado es servir los intereses concretos de políticos, burócratas, lobbies y clientes. Por mucho que nos guste pensar que la política se orienta a buscar el bien común, ya hemos visto que no existe un único concepto de bien común. Cada persona tenemos una idea de cómo debe ser la buena sociedad y lo que deberíamos hacer es respetar a través de la autoorganización social las distintas concepciones de bien común. Hay que respetar que una persona se monte una comuna con otras para vivir de una determinada manera y que otras personas se monten otra comuna con otras para vivir de una determinada manera. Lo que no hay que hacer es unificar a todas esas personas bajo un mismo proyecto estatal obligándoles a ser uniformes, porque eso conculca sus derechos y sus libertades. Pero es que además el Estado tampoco pretende alcanzar un único concepto de bien común. Lo que pretende el Estado es servir los intereses de quienes han tomado el poder y se arrogan la autoridad política del Estado. Y lo que hacen es utilizar esa autoridad política que no deberían tener para servir sus fines personales apelando a un inexistente bien común. Los liberales son conscientes de ello y por eso, y porque aunque persiguieran el bien común no estarían legitimados a imponer su visión de la buena sociedad a los demás, los liberales se oponen al intervencionismo generalizado del Estado en la vida no solo económica, sino también en la vida social.